Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos por esta vía para poder predicar el mensaje correspondiente a este día domingo. Buenas tardes a todos. Una vez más que el Señor les bendiga. Y vamos a seguir por esta vía ya que el gobierno central ha extendido el tiempo de restricción para estarse congregando y que debemos de estar en las casas. Entonces vamos a seguir revisando este tema. Hoy vamos a tener una predicación evangelística. Va dedicada a todos aquellos nuestros amigos y también a aquellos hermanos en la fe que todavía no han afirmado muy bien sus pasos. Hoy vamos a tener un tema único cuyo título es Destrucción de fortalezas, refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una vez más, destrucción de fortalezas, refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestra cita bíblica está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer de los versículos del 3 al 6. Además, segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, en este pasaje vamos a meditar. El propósito de este mensaje es que todos aquellos que lo estén escuchando aprendan que para que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo, es necesario destruir fortalezas, refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se opone al conocimiento del Señor. Bien, yo he escuchado varios mensajes acerca de este pasaje y lo espiritualizan mucho. En realidad el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de pensamientos. A manera de introducción, hermanos, en esta cita bíblica, el apóstol Pablo se defiende de algunas acusaciones que le habían hecho. Él está refutando entonces esas acusaciones que le habían hecho. ¿Sí? Algunos corintios entonces habían acusado al apóstol Pablo, al parecer, de organizar su conducta dejándose llevar por algunos motivos carnales, es decir, motivados por su naturaleza pecaminosa y no por la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo, cuando recibió esas acusaciones, entonces aprovecha esta segunda carta a los corintios para poder defenderse. Sí, porque en otras palabras la gente lo que estaba diciendo era que la conducta del apóstol Pablo era movida por la inmoralidad, por la impureza, por la sensualidad, por la idolatría, por la hechicería, por las enemistades, por los pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas que es el fruto de la carne. De acuerdo a lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. Entonces el apóstol Pablo en su defensa hace unas declaraciones muy contundentes. Y de esas declaraciones contundentes podemos aprender que el apóstol Pablo está utilizando ciertos argumentos que nos van a servir de mucho para poder discernir muy bien si nosotros estamos utilizando la armadura que Dios nos dio, ¿sí? O las armas que Dios nos dio para poder erradicar de nuestra mente todos aquellos pensamientos, todos aquellos criterios que no van conforme a la voluntad del Señor. Entonces,
En su defensa, el apóstol Pablo hace las declaraciones que nos ayudan a definir entonces muy bien si en realidad estamos nosotros destruyendo a diario todos esos pensamientos que están fuertemente enraizados en nuestra mente. Y esos pensamientos nos mueven en una conducta contraria a la voluntad del Señor. Eso es lo que podemos aprender. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta respuesta del apóstol Pablo, entonces el día de hoy nos va a servir de referencia para poder evaluar si efectivamente nosotros hemos utilizado las armas poderosas que el Señor nos dejó para poder destruir y derribar fortalezas. Cuando el apóstol Pablo habla de fortalezas, habla precisamente de criterios y pensamientos bien enraizados, fuertemente enraizados en nuestra vida, tanto así que los hemos adoptado como principios de vida, aunque estos principios estén en contra de la palabra del Señor. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que aprender. ¿Y por qué estamos tocando este tema en un tema evangelístico? Porque el día de hoy, que estamos pasando por esta situación de calamidad a nivel mundial, la mayoría de gente está esperanzada en el Señor y clama al Señor. Sin embargo, entonces tenemos que revisar si efectivamente nosotros estamos conduciéndonos conforme a la voluntad del Señor, para que entonces el Señor responda a nuestro clamor, ¿sí? Porque estoy seguro que la mayoría de personas ahorita está clamando al Señor, sin embargo, en su corazón no hay una convicción de erradicar y echar de sí todos los pensamientos fuertes que están ahí enraizados, que le llevan a tener una conducta contraria a la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que tocarlo. ¿Por qué? Porque esto es un buen tiempo para hacer un autoanálisis y evaluar si efectivamente soy un verdadero cristiano o no lo soy. Un verdadero cristiano entonces se va a esforzar por echar de sí todos esos pensamientos que están bien arraigados, todas esas fortalezas que están en nuestra mente, para desecharlas y entonces dejar que los pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios invadan nuestra mente y entonces nos podamos conducir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, es a través del uso de esas poderosas armas, dice el apóstol Pablo, que el verdadero cristiano destruye todos esos criterios de error preconcebidos que ha recibido y sujeta sus pensamientos a Cristo. Entonces, hermanos, para que todos nuestros pensamientos, para que todos los pensamientos sean cautivos hacia Cristo, entonces las personas deben derribar todos los criterios de error. Cuando hablo de criterios de error, hablo de esas fortalezas que dice el apóstol Pablo. Todos esos criterios de error entonces que están bien enraizados en las mentes y sustituirlos por aquellos criterios que están fundamentados en la palabra del Señor. Eso hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano entonces se va a preocupar por echar de sí y erradicar esos criterios de error. Y en lugar de esos criterios de error que minan su conducta contraria a la voluntad del Señor, entonces tiene que sustituir por aquellos criterios que sean bíblicos, criterios bíblicos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Eso se logra, como dije, a través del uso de las armas espirituales poderosas que el Señor nos ha dejado y las cuales son poderosísimas, muy, muy poderosas. Las vamos a estar revisando. Entonces, de aquí quiero que aprendamos dos cosas, y especialmente para todas aquellas personas que creen creer en el Señor, pero su fundamento de creencia no es la Biblia. Entonces es tiempo, ¿verdad?, de poner atención a lo que yo voy a decir, precisamente para que en estos tiempos malos nosotros podamos aprovechar el tiempo y podamos aprender cómo desechar esos pensamientos malos, esos criterios de error, y entregar nuestra vida a Cristo y llegar a ser verdaderos cristianos. Entonces, vamos a aprender dos cosas. La primera de ellas es, hermanos y amigos, que el verdadero cristiano derriba de su mente todos los criterios de error que le alejan de la voluntad del Señor. Otra vez, el verdadero cristiano derriba de su mente todos los criterios de error que le alejan de la voluntad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir que un verdadero cristiano, hermanos, se caracteriza por derribar de su mente las fortalezas que se levantan contra el conocimiento del Señor, las cuales le alejan de cumplir su voluntad. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir. Entonces tenemos que preocuparnos, ¿sí? Las personas que en realidad son verdaderamente cristianas, nos preocupamos entonces por derribar de nuestra mente las fortalezas instaladas, preconcebidas, que nos llevan a vivir en contra de la voluntad del Señor. Esas fortalezas, como dije anteriormente, son criterios de error, que se alojan en nuestra mente, ¿sí? Y que se arraigan fuertemente y se convierten en base de conducta. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de fortalezas, no está hablando de demonios, está hablando precisamente de pensamientos bien instalados, fuertemente instalados en nuestras mentes, tanto así que la utilizamos como base de conducta. Y esos pensamientos van en contra de la voluntad del Señor. Entonces, esos criterios de error o esas fortalezas van siendo paulatinamente instaladas en la mente de cada persona por el entorno social en el que se desarrolla. ¿Sabe por qué por el entorno social? Porque nosotros aquí estamos en medio de un mundo que está siendo gobernado por el enemigo, por Satanás. Y él entonces a través de sus agentes ha infiltrado dentro de la sociedad muchas prácticas que son contrarias a la voluntad del Señor. Y entonces la gente viviendo en medio de las sociedades adopta esos estilos de vida, esos principios que él infiltró, y entonces inconscientemente se van orillando a vivir en contra de la voluntad del Señor. Entonces esos son los criterios de error. Esas son las fortalezas a las que el apóstol Pablo está haciendo alusión en este pasaje. Está hablando entonces que a través de las relaciones sociales que nosotros tenemos, adoptamos criterios de vida que se instalan en nuestra vida y las adoptamos como conducta. Y no evaluamos si esos criterios de vida van conforme a la voluntad del Señor. Simplemente porque estamos en medio de la sociedad, entonces adoptamos esos criterios y creemos que como la sociedad los practica, entonces son criterios buenos, criterios aceptados delante del Señor. Entonces, como el hombre es un ser social y no puede vivir aislado de la sociedad, entonces absorbe todo lo que está en su entorno social. Y de eso se aprovecha el enemigo, de eso se aprovecha Satanás, para meter ideas raras, ideas en contra de la voluntad del Señor, y la gente las adopta y él es el rey, él termina siendo el rey, aún de esas mismas personas, porque las personas siguen viviendo conforme a los principios que él establece. Entonces, las personas entonces adquieren esos criterios de error, ¿verdad? Después de absorberlos dentro de la sociedad, y esos son criterios que se absorben ya sea por la influencia de la familia, de las amistades, de las costumbres culturales, de las tradiciones religiosas, de las tradiciones sociales, de la información expuesta por los medios de comunicación y muchos más. Así es entonces como las personas van adquiriendo esas fortalezas. Son pensamientos, son criterios, son ideas que se van instalando en la mente porque el entorno social las practica, ya sea de manera explícita o de manera oculta. Entonces la gente aplica y practica esos criterios y la gente misma los absorbe. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces los medios de comunicación juegan un papel muy importante para Satanás en este tiempo, porque a través de los medios de comunicación él ha diseminado un montón de ideas y un montón de criterios que la gente ha adoptado como propios y está viviendo conforme a ellos, y esos principios van en contra de la voluntad del Señor. Y cuando habla de fortalezas es que están bien arraigados, están fuertemente arraigados a tal grado que para quitar esos pensamientos tenemos que usar las armas poderosas que el Señor ha dejado para que nosotros las podamos usar y echar de sí ese tipo de ideas y de criterios. Entonces, como dije anteriormente, todo el entorno social está siendo manejado por el príncipe de este siglo, por el Dios de este mundo, que es Satanás, de acuerdo a lo que dice 1 Juan 5:19. Entonces, el asunto es que la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, y voy a explicar esto. Cuando nosotros
venimos a este mundo, venimos ya con una naturaleza pecaminosa que no está desarrollada, porque todavía no hay conciencia de lo bueno y de lo malo. Llegada a una edad, entonces las personas tomamos conciencia de lo bueno y de lo malo, y a partir de ahí entonces la naturaleza pecaminosa empieza a tomar control precisamente de todos esos criterios para empujarnos y a orillarnos a vivir en una vida en contra de la voluntad del Señor. Entonces, esa naturaleza pecaminosa fue instalada en nosotros después de que Adán y Eva pecaron. Entonces, por herencia de Adán, entonces ahora nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, de tal manera entonces que hoy usted, por ejemplo, a un joven no le tiene que enseñar a mentir. ¿Por qué? Porque él de por sí, esa naturaleza pecaminosa ya se activa y lo hace mentir. Entonces, esa naturaleza pecaminosa toma muchas veces control de la vida de la gente y lo lleva siempre a pecar. La naturaleza pecaminosa siempre busca satisfacerse con el pecado. Y entonces, esa naturaleza pecaminosa, como dije, entonces se aprovecha precisamente de todos esos criterios, de todas esas fortalezas instaladas en nuestra mente para poder hacernos pecar. Y entonces, que nuestra conducta sea alejada de la voluntad del Señor. Entonces, por eso es que un verdadero cristiano se ocupa fervientemente, hermanos, de eliminar de su mente esos criterios. Y como dije, a través de las herramientas y de las armas poderosas que nos dejó el Señor, entonces a través de esas herramientas las podemos eliminar. No podemos hacerlo de por sí o por nuestro propio esfuerzo, no podemos hacerlo. Tenemos que echar mano de esas herramientas que más adelante las vamos a ver. Entonces, dentro de las sociedades se manejan diferentes criterios que lamentablemente nosotros adoptamos como propios y nos alejan de la voluntad del Señor. Pero el cristiano verdadero entonces se asegura de esforzarse todos los días para echar de sí esos pensamientos y sustituirlos con pensamientos bíblicos, como le dije anteriormente. Entonces, hay varios criterios de error que se levantan en contra del conocimiento de Dios dentro de las sociedades. Y como dije, el enemigo es el que ha promovido esos criterios de error. Y aquí voy a mostrar algunos basados en Gálatas 5, del 19 al 21, que está hablando acerca del fruto de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué estamos hablando del fruto de la naturaleza pecaminosa? Porque precisamente de eso estaban acusando al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le estaban diciendo que él guiaba su conducta a través de principios propiamente establecidos en la naturaleza pecaminosa. O sea, se dejaba llevar por su naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo, refutando, dice, no es así. Porque aunque yo estoy ahorita todavía en esta carne, dice el apóstol Pablo, no me dejo guiar por esta carne, ¿sí? Que es la naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es que tenemos que ir a ver qué hace, cuál es el fruto de la naturaleza pecaminosa, para entender por qué el apóstol Pablo, en su defensa, está hablando acerca de que él no está siendo guiado por la naturaleza pecaminosa, sino por el contrario. Todos esos pensamientos instalados en su mente, él los ha echado fuera, al igual que nos incentiva a todos a echarlos fuera, utilizando las armas poderosas que el Señor ha dejado. Entonces, veamos cuál es el fruto de la naturaleza pecaminosa a la cual el apóstol Pablo está diciendo que él no sigue. Ahí en Gálatas 5:19 habla acerca del fruto de la naturaleza pecaminosa y lo dividimos en 4 grupos para no ser muy extensos. Entonces, los criterios de error, vamos a empezar a verlos, y el primero de ellos es los criterios en contra de la pureza sexual. A través de las costumbres de la sociedad, amados amigos y hermanos que me escuchan en esta tarde, el enemigo ha influenciado las mentes de tal manera entonces que ha hecho creer a todas las personas que el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son asuntos que se pueden cometer con toda libertad y que no habrá consecuencias al respecto. Por eso es que hoy día entonces tenemos una sociedad altamente hedonista, altamente erotizada, que todo lo relaciona con el sexo. Desde la moda, ¿sí? Desde la moda hasta
actos más básicos de esta sociedad están siendo minados con ideas de sexualidad. Por ejemplo, el día de hoy ustedes ven un anuncio de carros, van a colocar a una mujer semidesnuda. ¿Por qué? Porque es necesario agregar el elemento sexual en el comercial de carros para que llame la atención. Entonces el ambiente ha sido hedonizado, ha sido sexualizado, ha sido hedonizado, otra vez lo digo. ¿Por qué? Porque esa tarea se la dio el enemigo para poder minar las mentes de todas las personas, haciendo creer que se puede cometer adulterio, ¿no? Que las parejas de esposos pueden ir y tener sus aventuras, ¿verdad? Sin ninguna consecuencia, ¿verdad? La fornicación, por ejemplo, les hace creer a los muchachos, a los jóvenes, que pueden tener relaciones sexuales con sus novias y que no van a tener ningún problema por eso, cuando que para el Señor eso se llama fornicación. Entonces, como decía anteriormente, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante aquí. ¿Por qué? Porque a través de telenovelas, a través de películas, entonces vemos escenas donde las parejas tienen relaciones sexuales sin estar casados. Y entonces la mayoría de jóvenes hoy día, y quizás no solo los jóvenes, también los adultos creen que se puede estar teniendo ese tipo de relaciones sin ningún problema. Pero también yo puedo tener ese tipo de relaciones y después irme a acercar a Dios y creer que Dios me va a atender. Entonces, son pensamientos que están en la mente de la gente, que el enemigo ha hecho que lleguen a las gentes a través de los medios de comunicación y, como dije, a través incluso de las costumbres sociales. Entonces, hoy tenemos una sociedad muy hedonista y las personas quieren dar rienda suelta a sus bajos instintos sexuales, precisamente porque el enemigo ha hecho creer que no tiene ningún problema. ¿Sí? Y lo peor de todo, como dije, es que creen que el Señor está contento con eso. Es decir, hoy día que la gente está en aflicción por la condición en la que se encuentra el mundo, están clamando al Señor para que les ayude, para que nos ayude, incluso hasta han ayunado. Sin embargo, en ningún momento se han puesto a pensar que es necesario echar de sí todo ese tipo de pensamientos para que sus actitudes cambien. ¿Por qué hablo de actitudes? Porque todo pensamiento que se convierte en una actitud, ese pensamiento termina siendo fatal para las personas. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar por los hechos que cometemos. Y entonces por eso es que el enemigo trata de alcanzar las mentes, y de eso se trata la guerra espiritual. La guerra espiritual se trata de quién controla la mente, o la controla Dios o la controla el enemigo a través de esos principios que él ha establecido en medio de la sociedad. Y entonces por eso hablo de que tenemos que tener cuidado con echar de sí ese tipo de pensamientos, porque si no nos echamos de sí, esos pensamientos se vuelven acciones, y esas acciones entonces van a ser juzgadas por nuestro Señor en aquel día. Entonces por eso digo que las personas tienen la idea de seguir con pecados sexuales, pero ahorita que estamos en tiempos de angustia, no tienen la convicción de dejarlos, pero sí quieren que Dios les ayude. Y de seguro cuando se presenten delante de Dios en aquel día, entonces van a querer que el Señor les diga: entra en el gozo de tu Señor. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque si no se preocuparan ahorita por echar de sí todo ese tipo de pensamientos, utilizando las herramientas que el Señor nos dio, entonces no va a pasar que en aquel día pueda el Señor decirles: entra en el gozo de tu Señor. Entonces, tengo que hablar así. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles y es necesario que tengamos claridad muy clara, valga la redundancia, ¿verdad? Sobre todo lo que implica el hecho de ser un buen cristiano y ser un verdadero cristiano. Entonces, un verdadero cristiano, como dije anteriormente, no va a poner atención en ese tipo de criterios y los va a echar de sí. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que la fornicación y todo lo relacionado con los pecados sexuales
son ofensa delante del Señor, no son bien vistos delante del Señor, y un día el Señor los va a juzgar por eso. Entonces, para usted, amigo, que me escucha el día de hoy, si usted se encuentra en unas situaciones, asegúrese de echar de sí mismo todos ese tipo de pensamientos para que deje de actuar así, y entonces usted pueda ser un verdadero cristiano. Entonces, un verdadero cristiano se preocupa por no dejar que esos pensamientos minen su mente y hagan fortaleza en su cabeza. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Entonces, el que es verdaderamente cristiano se recuerda de esta palabra, que no todos van a heredar el reino de los cielos. Y dentro de los que no van a heredar el reino de los cielos están los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, por eso es que el verdadero cristiano, o aquel que en realidad quiere ser cristiano, tiene que tomar conciencia de esto y entonces utilizar las herramientas que el Señor dejó para echar de sí ese tipo de fortalezas. Otro de los criterios que hay en el mundo son los relacionados con la fe. Y aquí, de seguro, voy a herir susceptibilidades, sin embargo, la palabra del Señor es clara. Entonces, otra de las ideas comunes que se maneja hoy día en la sociedad es que hay libertad para ejercer la idolatría, las herejías y las hechicerías, ¿sí? Y es más, algunos tienen el criterio establecido de que se puede llegar a Dios a través de la idolatría, a través de las herejías, incluso a través de las hechicerías. Por eso entonces hoy día es común ver a gente que usa ídolos de madera, de yeso y hasta ídolos humanos, creyendo que al Señor le agrada. El Señor detesta la idolatría. De hecho, el segundo mandamiento es un mandamiento relacionado con el hecho de hacerse imágenes, de idolatrar, de colocar algo en lugar del Señor. Entonces, la idolatría es detestable delante de los ojos del Señor. Entonces no podemos pensar que siguiendo principios idólatras nosotros podemos estar agradando al Señor. También entonces la gente cree mucho en hechicerías. ¿Sí? Hoy la hechicería se ha hecho tan común. Antes los brujos se escondían. Hoy día hasta sacan anuncios en la televisión. El tarot, por ejemplo, anuncios del horóscopo, las lecturas de las cartas, la consulta con los muertos, la invocación de los ancestros, el uso de amuletos, etc. Todo eso es brujería. Pero eso se ha popularizado. Y hay gente que aún con los amuletos en la bolsa, hay gente que aún con las imágenes está clamando al Señor, creyendo que el Señor les va a ayudar. ¿Sí? Obviamente el Señor espera que nosotros dejemos ese tipo de actitudes para que nos pueda ayudar. Y aún en su grande misericordia, Él muchas veces nos ayuda para que podamos ir entendiendo que debemos de dejar ese tipo de prácticas. Entonces, el hecho de estar consultando con los muertos, la adivinación, por ejemplo, también es muy común en nuestros medios. Si usted, amado amigo que me escucha en esta tarde, usted está involucrado en esto, déjeme decirle que el Señor no acepta todo esto. Y que aunque usted diga ser cristiano, aunque usted clame el nombre del Señor, no lo es y Él no le va a escuchar. ¿Por qué? Porque abierta y deliberadamente usted está conduciéndose en contra de la voluntad del Señor, porque un día usted heredó eso. ¿Sí? A usted le heredaron eso y le comentaron que la hechicería era buena. Y no hay hechicería buena, en lo absoluto. Todo eso es promovido por el enemigo, por el Satanás mismo. Entonces, él a través del engaño entonces tiene a mucha gente en camino de perdición por causa de esas prácticas que nombré anteriormente. Entonces, el invocar a los muertos, eso no es bueno. El invocar a los ancestros, por ejemplo, hay culturas donde la gente piensa que puede hablar con los muertos,
¿sí? Y yo hace poco, se recuerdan, hermanos, que explicaba que muchas veces las personas para el Día de los Muertos, creo que es el 2 de noviembre, van y le llevan comida a sus muertos al cementerio, pensando que los muertos se lo van a venir a comer, cuando que el Señor Jesucristo en la historia del rico y de Lázaro dejó bien claro que nadie puede venir de allá para acá. Los muertos están en un lugar de donde no pueden salir y nadie los puede invocar. Todo lo que sucede aquí alrededor nuestro son demonios que se hacen pasar por personas, por los familiares, ¿verdad? Para tratarlos de convencer de que sí en realidad pueden hablar con los ancestros. Entonces, de ningún modo, una persona que piense hablar con muertos o con los ancestros puede agradar al Señor. Entonces, todo eso, de todo eso, el enemigo ha hecho un sincretismo de creencias, aplicando un poco de cada religión. O sea, quiere decir que yo, como supuesto cristiano, puedo ir a consultar a mi familiar muerto, puedo ir a leer las cartas, puedo consultar el tarot, puedo consultar el horóscopo y puedo ir a la iglesia a darle gracias al Señor por lo que me dice el horóscopo. Eso se llama sincretismo. Y entonces el Señor no lo ve con buenos ojos. Entonces usted me va a decir, ¿por qué lo estoy diciendo? Dentro de las herramientas y dentro de las armas, que el Señor habla, vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Y entonces ahí usted me va a comprender que es necesario leer la palabra para poder erradicar ese tipo de pensamientos. Entonces, tenemos que echar de sí todo eso. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente que debemos de evitar la idolatría. ¿Por qué? Porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos, al igual que los hechiceros, como dice Apocalipsis 20:15. ¿Sí? Entonces, hermanos y amigos, importante es que hagamos conciencia entonces de lo que estamos haciendo. Otra vez lo digo, mi intención es que aprovechando esta situación en la que estamos, nos aseguremos porque si no nos aseguramos el día de hoy, mañana puede ser muy tarde. Entonces, ya vamos viendo dos criterios. Y el tercer grupo de criterios, el tercer criterio que vamos a ver son aquellos criterios de las relaciones sociales. En la mente de muchas personas existe la idea de que es normal tener enemistades, de pleitear sin causa, de tener celos infundados, de pecar porque estamos enojados, de tener envidia y de cometer homicidios. Hoy la tasa de homicidios en los países se ha elevado mucho. ¿Por qué? Porque el amor se perdió, el amor al prójimo se perdió y hay gente que incluso con una mano da la orden para que vayan a matar a otro y con la misma mano se persina o con la misma mano viene y le ofrenda al Señor para estar bien con Él. Eso se llama sincretismo. Entonces, si usted me está escuchando el día de hoy, asegúrese de andar conforme a la voluntad del Señor. Y para eso hay que echar de sí todo ese tipo de criterios erróneos que hemos recibido de la sociedad. Entonces, producto de hoy, de que la gente piensa de esa manera, hoy entonces se ve una sociedad bien fría, con falta de amor, en la que los hombres y las mujeres son bien egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, desobedientes a los padres, ingratos, no tienen cariño ni compasión, son chismosos, no pueden dominar sus pasiones, son crueles y enemigos de todo lo bueno. ¿Producto de qué? De que un día entonces el enemigo instaló ideas en la mente de la gente en que no tiene nada de malo en el hecho de que yo esté pleiteando, esté mandando a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Pero por qué? Porque si nosotros en algún momento pensamos de esta manera, entonces estamos actuando en contra de la voluntad del Señor. Y como dice ahí la palabra siempre que en estos tiempos iba a haber personas así, personas que son traidores y atrevidos, llenos de vanidad, buscando sus propios placeres antes de buscar a Dios. Personas entonces que si para poder escalar un puesto tienen que utilizar la cabeza de alguien, no lo dudan dos veces, sino que la utilizan y agreden a las otras personas. Entonces, todo eso habla acerca de
el fruto de la naturaleza pecaminosa, la cual el apóstol Pablo está refutando ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 10, versículo 3. Entonces, por eso es que estamos invocando eso, porque a raíz de esa acusación que le hacen al apóstol Pablo, él se defiende, y por eso estamos viniendo a ver qué es lo que implica el fruto de la naturaleza pecaminosa, para poder aprender qué es lo que debemos echar de sí. Entonces, debemos de trabajar duro para poder echar de sí ese tipo de pensamientos, porque la palabra del Señor dice que no entrarán en el reino de los cielos todos aquellos que son homicidas, todos aquellos que son asesinos, todos aquellos entonces que son personas que se dejan guiar por el mal. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan en esta tarde, tenemos que revisar si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay resentimiento, si en nuestro corazón hay deseos de maldición hacia otras personas. ¿Por qué? Porque un corazón que pertenece a Cristo no puede maldecir a otro, al contrario, sino tiene que bendecirlo, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros los cristianos aún a orar por nuestros enemigos, bendiciéndolos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un alto el día de hoy y revisar si efectivamente en mi mente hay cosas buenas o definitivamente hay cosas que yo tengo que desechar para agradar al Señor. Y el último criterio, estamos hablando de los criterios relacionados con el autocontrol. Sí, ahí hoy día, hermanos, lo que el mundo promueve, lo que el enemigo promueve, es dar rienda suelta a todas las pasiones, no importando las consecuencias. ¿Sí? La frase o la oración, haz lo que tu corazón te mande, es lo que prevalece el día de hoy. No importa si cuando tú vas a hacer lo que tu corazón te mande, te pases llevando a otros, te pases agrediendo a otros, no importa. Lo importante es que hagas lo que tu corazón te mande. Cuando que la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, amados hermanos, si nosotros hacemos un alto el día de hoy y evaluamos cómo estamos, y especialmente me estoy dirigiendo a los amigos, entonces vamos a empezar a andar conforme a la voluntad del Señor. Pero si de lo contrario no lo hacemos, entonces en ningún momento vamos a llegar al cielo, aunque lo estemos aspirando o aunque lo estemos deseando. Entonces, hermanos, la gente hoy día tiene el criterio de que hay que hacer lo que el corazón le mande. O sea que si el corazón te manda a emborracharte, hay que hacerlo, ¿no? Porque tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a que nadie te limite en tus deseos y en tus acciones, entonces puedes hacerlo. ¿Sí? Si quieres drogarte, también hazlo, porque los excesos no tienen límites. Eso es lo que se maneja hoy día. Una persona entonces que ama al Señor no lo hace. Y una persona que en realidad es cristiano tiene que autocontrolarse. La novena característica del fruto del Espíritu Santo, que está ahí en Gálatas, arribita del capítulo de lo que estamos leyendo ahorita, que es del 22 en adelante, capítulo 5, versículos 22 en adelante, está hablando acerca de que debemos de tener autocontrol. La novena característica es el autocontrol. ¿Sí? Bien, entonces, hermanos y amigos, especialmente mis amigos, todos esos criterios preconcebidos deben de ser derribados. Esos criterios tienen que ser derribados, porque se oponen a la voluntad del Señor. Y por eso, como verdaderos cristianos, debemos, al igual que el apóstol Pablo, preocuparnos por eliminarlos, a fin de que entonces echemos de sí esos principios y cada día nos parezcamos más a nuestro Señor. Entonces, todo aquel que no lo hace, se engaña a sí mismo. Y el día que tenga que presentarse delante del Señor, se dará cuenta de que en realidad no era cristiano.
Y por eso es que este mensaje parece muy contundente, ¿sí? Parece incluso hasta muy despiadado, pero lo que pretendo con esto, amados amigos que me escuchan, es que hagamos un alto. Y prefiero que el día de hoy ustedes sientan que es muy contundente este mensaje, a que un día en el lago de fuego ustedes sientan que este mensaje, que el día de hoy es contundente, lo sientan dulce y lo quieran volver a escuchar. Porque como decía yo en un tiempo, en una predicación que estuve dando, es que las personas que están en el infierno en este momento quisieran tener siquiera un segundo para escuchar un mensaje como este y poderse arrepentir y entregar su vida al Señor. Pero ya no tienen oportunidad. Entonces hoy que ustedes tienen la oportunidad, pongan atención, por muy contundente que parezca. Entonces, no debemos de engañarnos a sí mismos, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que nuestros pensamientos sean fundados en la palabra del Señor, para que entonces nosotros nos conduzcamos conforme a la palabra del Señor. Entonces, ahora que estamos pasando por tiempos difíciles es cuando tenemos que hacer esa evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos aquellos que ahorita pretenden invocar el nombre del Señor deben de asegurarse que su prioridad sea el estar trabajando duro para echar de sí mismos todos esos criterios de error. Porque esos criterios de error los van a llevar a conducirse mal y los van a llevar al infierno y al lago de fuego. Hoy día muchas iglesias no predican del infierno. Sin embargo, yo les reto a todos aquellos que dudan acerca del infierno que lean los evangelios. Quien más habló acerca del evangelio, del infierno, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que más habló del infierno. Entonces, no podemos suavizar el mensaje, porque si yo suavizo el mensaje, entonces van a haber consecuencias fatales. Muchos, a causa del hecho de que yo suavice el mensaje, van a ir a parar a ese lugar que no queremos que lleguen. Entonces, amigos que me escuchan en el día de hoy, pongamos atención en eso. De lo que habla el apóstol Pablo son de esas fortalezas, de esos pensamientos que se han enraizado fuertemente en nosotros para poder controlar nuestra conducta. Y como dije, la sociedad en la que vivimos juega un papel muy importante ahí, porque de ella absorbemos esos criterios, los instalamos en nuestras mentes. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para vencer todo ese tipo de criterios. Y a través de su Santo Espíritu colocado en nosotros, nos va convenciendo todos los días de pecado, para que podamos entonces abrir los ojos, clamarle a Él, que nos ayude a vencer esas tentaciones, esos pecados, e ir creciendo de día en día. Entonces, el segundo punto es que el verdadero cristiano usa las armas que el Señor dejó para derribar de su mente los criterios de error y cautivar todos sus pensamientos a Cristo. Hablaba entonces acerca de las armas que el Señor dejó. Entonces, un verdadero cristiano hace uso de esas armas poderosas de las cuales habla el apóstol Pablo para derribar esas fortalezas, para derribar esos criterios que están firmemente arraigados en su mente. Y entonces, después de usar esas armas, entonces él puede echar de sí, con esas armas, todo ese tipo de pensamientos, como lo dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Lo vamos a leer porque dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que las armas que el Señor nos dejó son poderosas para derribar todo ese tipo de criterios de error previamente establecidos en nuestras mentes por causa de que un día nos absorbimos de la sociedad. Y entonces, para conocer esas herramientas, yo voy a dar dos nada más, dos contundentes. Hay más, pero son dos básicas, dos contundentes, dos que son muy poderosas. Y la primera de ellas es el conocimiento de la palabra del Señor. Esa es la primera arma, muy poderosa, muy contundente. Entonces, el conocimiento de la palabra del Señor, amigos,
es una herramienta poderosísima, es una arma poderosísima para eliminar los malos criterios de las mentes. La Biblia. Importante. Importante entonces es leerla. No puede haber un buen cristiano que no lea la Biblia. Hoy muchas personas se hacen llamar cristianas, pero lamentablemente tienen su Biblia guardada en la casa o abierta en el Salmo 91, aplicando la bibliolatría. La Biblia abierta no tiene ningún efecto. Lo que toma efecto de la Biblia son esas palabras de vida eterna que están ahí dentro, que cuando las leemos y las absorbemos, nos ayudan a eliminar de nosotros todo aquello que no agrada al Señor y encaminarnos hacia la vida eterna. Entonces, no hay cristiano que no lea la Biblia. Si usted se hace llamar cristiano, entonces debe de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted quiere conocer al Dios en el cual pretende creer y a su Hijo en el cual pretende creer porque le dio la salvación, entonces usted tiene que leer la palabra de ese Dios y de ese Señor Jesucristo que vino a morir por nosotros. Entonces, importante es el conocimiento de la palabra. Y aquí también hablo con muchos cristianos evangélicos que no leen la Biblia, no estudian la Biblia y son llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque su conocimiento es débil. Entonces tenemos que leer la Biblia para adquirir conocimiento. Entonces debemos de leerla porque para saber los criterios que debemos de adoptar. Imagínense ustedes, yo estoy viviendo en un mundo que me permeó la mente con un montón de criterios falsos, de criterios de error que me llevan a conducirme en contra de la voluntad del Señor. Y si yo quiero echarlos de sí, yo tengo que conocer la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor entonces me va a decir cuáles son los criterios que yo tengo que adoptar. Yo tengo que entonces leer y absorber de la Biblia todos esos principios para echar de sí los malos principios y entonces empezarme a conducir conforme a la voluntad del Señor. Entonces yo no puedo echar de sí argumentos erróneos si no tengo conocimiento de los buenos principios, de los buenos criterios, y esos buenos criterios yo los voy a recibir a partir de la lectura de la Biblia. Entonces nosotros vamos a conocer los criterios a adoptar para conducirnos conforme a la voluntad del Señor, solo leyendo y estudiando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos da sabiduría, ¿sí? Da sabiduría a todo aquel que la lee, ¿sí? Y esto es contrario a lo que muchos creen, porque muchos creen que leer la Biblia lo vuelve loco a uno. Y esos son los criterios que se manejan afuera. Si usted cree que leer la Biblia es una fuente de locura, déjenme decirle que está equivocado. La Biblia no fue escrita para que solo la interprete un colegio o solo para que la interprete un grupo de personas. La Biblia es de libre interpretación. La Biblia entonces no fue hecha para estar escondidas, para que sus palabras estén escondidas, sino para que más bien nosotros la leamos, la atesoremos y la utilicemos para echar de sí los malos criterios y empecemos a actuar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, la Biblia nos da sabiduría. Y por eso es que el conocimiento de la palabra del Señor es una de esas armas poderosísimas que el apóstol Pablo evocó ahí en la cita bíblica que acabamos de oír. Entonces, la palabra del Señor es lámpara que ilumina el camino de las personas que la leen. Sí, la palabra del Señor entonces ilumina el camino, el sendero de justicia de la gente, para andar en rectitud. La palabra del Señor ilumina, le va marcando el camino a las personas para andar en rectitud, de tal manera que se conduzcan conforme a la voluntad del Señor. Eso es lo que dice Salmos 119, 105. Entonces, si queremos ser verdaderos cristianos, debemos de leer la Biblia, debemos de estudiar la Biblia, porque entonces, si no lo hacemos, entonces nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina y aplicando, como dije, todo el sincretismo que hoy día muchas personas aplican y creyendo que con ese sincretismo están agradando
al Señor. La palabra del Señor dice ahí en Oseas 4:6 que la gente perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Por falta de conocimiento entonces de la palabra del Señor, mucha gente está pereciendo el día de hoy, creyendo que va a tener oportunidad delante del Señor de salvarse. Pero si no conocen la palabra del Señor, si su fe no está fundamentada en los principios bíblicos y en una interpretación correcta de la Biblia, entonces esa persona no va a tener oportunidad. Entonces hoy no quisiera que alguno de los que me está escuchando pasara por eso, sino más bien que el día en que tenga el encuentro con el Señor sea un encuentro beneficioso. Mucha gente entonces está muriendo por falta de conocimiento. Y cuando hablo de muerte estamos hablando de la muerte física, ¿sí? La muerte física y también de la muerte eterna, que es la separación del alma con Cristo y es enviado al lago de fuego. Entonces, hermanos y amigos, no debemos de rechazar la palabra del Señor, porque la falta de conocimiento de la palabra del Señor no será excusa para no asumir el juicio. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, nadie va a poder decir, Señor, esto yo no lo sabía. Porque eso es como cuando usted anda manejando un vehículo y se pasa un semáforo en rojo. Y le para el oficial de tránsito. Y le dice, mire, le voy a poner una multa. Entonces, porque usted se pasó el semáforo en rojo. Usted no le va a poder decir, mire, es que yo no sabía que pasarse el semáforo en rojo era una falta. ¿Por qué? Porque la ley ya fue escrita. ¿Sí? Hay una ley de tránsito. Entonces, el que usted no la haya leído, no lo exime. ¿Sí? No lo exime de pagar la culpa por su transgresión. Así es esto. Si usted quiere conocer al Señor, debe leer la palabra. Si no la lee, de todos modos un día usted va a conocer al Señor, pero no lo va a conocer como un Salvador. Usted lo va a conocer como aquel juez que va a condenar al que no tenga a Jesucristo en su corazón. Entonces, importante es que adquiramos conocimiento de la palabra, y no solo adquirir el conocimiento, sino también la aplicación de esto que se llama sabiduría. Porque el adquirir conocimiento es fundamental, ¿sí? Pero también el poner en práctica ese conocimiento. El conocimiento de la palabra del Señor entonces limpia nuestras conciencias de toda fortaleza y nos hace buenos obreros en cuanto a la conducta. Y la segunda arma es la oración, y con esto termino. La oración es un arma muy poderosa. Y es poderosa cuando se hace conforme a los criterios que el Señor ha establecido. Ahí Mateo 6, del 9 al 13 nos dice el Señor Jesucristo cómo debemos de orar. No con vanas repeticiones, sino más bien estructurando muy bien nuestra oración. De eso lo vimos en la iglesia, hermanos. Entonces, la oración es el medio por excelencia de comunicación con el Señor. Y conforme más vamos orando, más nos vamos fortaleciendo a tal grado entonces que vamos teniendo una relación estrecha con el Señor, y nuestro espíritu es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios nos va convenciendo todos los días, cada vez más, de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16, 8 al 11, y entonces nos va ayudando a descubrir qué es lo malo que hay en nosotros, a pedirle a Él que nos ayude a eliminarlo, y entonces el Señor elimina de nosotros ese mal criterio. Si se dan cuenta, el Señor siempre respeta la libre decisión. Somos nosotros los que le decimos al Señor, Señor, yo tengo esto malo, ayúdame a quitarlo. Y con el esfuerzo propio y la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos creciendo todos los días y echando de sí todos esos criterios malos que tenemos. Concluyo entonces, hermanos y amigos, que ahora estamos pasando por tiempos difíciles, y es cuando tenemos que pararnos y revisar. Solo usando entonces apropiadamente el conocimiento de la palabra, la oración constante y la comunión de los santos como armas poderosas, podemos destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor.
y llevando todo pensamiento cautivo hacia Cristo. Ya estamos en los últimos tiempos. Esta crisis mundial que estamos viviendo, amados amigos, nos muestra que la plataforma para que el anticristo aparezca ya casi está lista. Es más, el anticristo lo más seguro es que ya esté vivo, solo está esperando, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia ya no esté, para que entonces él empiece a tomar control. Todo lo que está aconteciendo ahorita, todo, es como los toques finales a la plataforma para que el anticristo pueda ser recibido en este mundo y entonces él pueda engañar a la gente y la gente lo empiece a seguir. Pero él no va a aparecer mientras esté en la iglesia. Entonces, es tiempo de pensar, es tiempo de reflexionar. Ya no podemos andar divagando por ahí, creyendo que estamos siguiendo a Cristo, cuando que en realidad no lo estamos haciendo. Y con todo mi corazón, con todo mi amor, he preparado este mensaje para que tomemos atención de esto. Y cuando las cosas sucedan, las que tienen que suceder, sucedan, ya no estemos aquí. Y que usted me acompañe, junto con todo el cuerpo de Cristo, en el arrebatamiento. Y ya todas las calamidades que vienen en la tribulación no nos afecten. Otra vez lo digo, este mensaje parece ser un poquito duro, pero es necesario hablar así para que tomemos conciencia. Porque, otra vez lo digo, las personas que están ahorita en el infierno quisieran escuchar un mensaje como este. Y estoy seguro que si se les diera la oportunidad, clamarían diciendo sí. Sí, quiero erradicar de sí todos estos pensamientos. Y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Ponga a Jesucristo en su vida, en su corazón. Confiésele con su boca que Él es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y cuando hablo de creer, estoy hablando de creer conforme a las Escrituras, no conforme a las fábulas. Porque fábulas de Jesucristo hay un montón. La Biblia nos narra la realidad. Y es una realidad que da vida eterna. Entonces, por esa razón, es que yo le invito a que estudie la palabra, que lea la palabra y que se congregue en una iglesia bibliocéntrica, donde la Biblia correctamente interpretada sea el fundamento de la fe. Porque también hay muchas iglesias que se han desviado. Entonces, por eso, amado amigo que me escucha, le invito a recibir a Cristo. Y si usted toma la decisión de recibir a Cristo, entonces comuníquese con nosotros a través de la cuenta de Facebook por la cual está viendo este mensaje y con mucho gusto le estaremos ayudando. Oremos. Padre que estás en gloria, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder platicar con nuestros amigos acerca de la salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser siempre claros en la predicación de tu palabra y que ayudes a nuestros amigos a entenderla, para que en un tiempo no muy lejano, Señor, entreguen su vida a ti y que puedan ser de aquellos que echan de sí, Señor, todos esos malos pensamientos que invaden las mentes hoy de la gente. Gracias, bendice a cada uno de los oyentes y ayúdales, Señor, te lo rogamos, a atesorar este mensaje, que les ayude a escudriñar muy bien y que pronto puedan ser cristianos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén y amén.